Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este primer masterclass del segundo semestre 2020 que hemos organizado, ¿no es cierto?, en la Escuela de Ciencias Empresariales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Saludamos de manera especial a nuestra decana, la doctora Paulina Sangüesa, a nuestro invitado, Marcelino Garay, ¿no es cierto?, directores de carrera, docentes, académicos, estudiantes, la más cordial bienvenida. Y en especial, como decía nuestro invitado, Marcelo Garay Madariaga, a quien agradecemos de manera muy cordial su disposición, su tiempo para compartir con nuestra facultad y en especial con nuestros estudiantes. Marcelino es primera vez que está en Temuco, ¿ya? Es primera vez que está en nuestra universidad. Por lo tanto, es mucho aún más importante, ¿no es cierto?, que podamos en estos tiempos tan complejos, ¿ya?, de tanta incertidumbre, poder contar con su experiencia y con la conversación que vamos a poder llevar adelante. Bueno, antes de continuar y para dar un saludo, ¿no es cierto?, le vamos a dar la palabra a nuestra decana, la doctora Paulina Sangüesa, que se quiere dirigir a todos ustedes. Muchas gracias, Ana. Bueno, preparé aquí unas pequeñas palabritas para compartir con ustedes. Estimados directores y directoras, académicos, académicas que estén presentes, estudiantes, estimada comunidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, estimado invitado, señor Marcelino Garay Madariaga. Quiero darles la bienvenida a cada uno y a cada uno de ustedes a esta primera masterclass denominada Estrategia y Liderazgo, Construyendo Adaptabilidad Organizacional, actividad organizada por la Escuela de Ciencias Empresariales, propuesta en el marco de la asignatura de Gestión Estratégica, y dirigida principalmente a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes de la carrera de Contador Público Auditor y la carrera de Ingeniería Comercial. La formación de nuestros estudiantes es el corazón del quehacer institucional, y en tal sentido, nuestro compromiso es formar profesionales de excelencia académica que aporten con su conocimiento y con su comportamiento al desarrollo de la región y del país en el ámbito de las ciencias jurídicas y empresariales. El compromiso con esta formación de calidad, íntegra y socialmente responsable requiere no solo del aprendizaje en el área disciplinar que nos compete como facultad, sino que también del desarrollo de habilidades y competencias que permitan a nuestros futuros profesionales desenvolverse en un mundo cada vez más desafiante. Es justamente en este sentido donde la exposición de nuestro reconocido invitado del día de hoy pretende aportar. Sin más que agradecer al profesor Marcelino Garay y a cada uno de los asistentes a esta masterclass, les invito a escuchar atentamente, a aprender y a aplicar las principales ideas y orientaciones que en torno al liderazgo nos compartirá nuestro expositor. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, decana. Bueno, ahora, ¿no es cierto?, quisiera presentar también a quien nos acompaña y quien va a guiar el desarrollo de esta masterclass, a nuestra colega y docente de la Escuela de Ciencias Empresariales, Melissa Arriagada Ríos, quien además ha hecho posible, en el marco de la asignatura de Gestión Estratégica, esta importante visita, ¿ya?, donde vamos a poder, como hemos dicho, como ha dicho la decana, poder conversar, ¿ya?, no solo escuchar, sino que también conversar respecto de aspectos tan relevantes del desarrollo organizacional, en especial en el contexto ya tan complejo y desafiante en el cual nos encontramos. Gracias, Melissa, por la coordinación de esta actividad, gracias por traernos a Marcelino, y te dejo, ¿no es cierto?, la palabra para que puedas contarnos cómo se va a hacer la actividad. Ok, muchas gracias a ustedes, a ti, Anita. Bueno, Marcelino, bienvenido. Esto se hace, como muy bien tú dices, en el contexto de traer a los estudiantes miradas actuales respecto a lo que está pasando en términos de la gestión estratégica y del liderazgo que vamos a necesitar desarrollar los profesionales para poder mover a nuestras organizaciones y a la gente que está con nosotros en ellas hacia los objetivos en este mundo que está hoy día convulso, ¿no?
y que donde Marcelino tiene una tremenda mirada que está hoy día muy vigente y muy pertinente respecto a lo que estamos viviendo. Marcelino, muchas gracias por estar acá. Esto ha sido realmente un honor tenerte para nosotros hoy día. Y un poco contarle a nuestros queridos alumnos, y particularmente un saludo a mis alumnos de gestión estratégica. Vean bien la charla, tienen que responder preguntas después. Así que, bueno, contarles que Marcelino, él es mentor de liderazgo creativo, él es ingeniero comercial de profesión, tiene un MBA, ¿no es cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una consultora que se llama Oya Consultores, donde él es el director ejecutivo y acompaña empresas, ¿no es cierto?, y personas a transitar procesos de cambio, y es coautor de 2 libros tremendos, que son un tremendo aporte desde el punto de vista del liderazgo, que es Liderazgo Real, y el último libro, que es la joya que hoy día estamos en el fondo sacando el jugo respecto a los contenidos, que es Liderazgo Creativo, ¿sí? Así que, bueno, darte la bienvenida, que salga una preciosa charla, y el formato que vamos a utilizar es que Marcelino nos va a hablar 30 minutos, y después vamos a detenernos para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, así que les pedimos que por favor vayan anotando sus observaciones, vayan anotando sus preguntas, para que cuando hagamos la primera pausa se las podamos contar a Marcelino. Y por favor no tengan miedo de preguntar, porque recuerden que el aprendizaje solo es posible cuando declaramos que algo nos falta por saber. Así que con toda confianza, atrévanse a preguntar y a crecer en esta charla hoy día. Adelante, Marcelino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar con usted hoy día acá. Y tal como lo planteaban, es primera vez que estoy en Temuco, a través de este medio, y muy orgulloso de poder aceptar la invitación de Anita, de Paulina y de Melissa. Espero que esta conversación que hoy día vamos a tener les sea, pero tremendamente valiosa para vuestras vías personales y profesionales. Pero quisiera partir un poquito, jugando un poquito. Melissa decía que tengo una tremenda mirada. En palabras más coloquiales, con esta frente que tengo, obviamente nada impide que yo pueda ver sin problemas de mi cabello. Así que yo en realidad soy más bien una ampolleta. Y las ampolletas lo que buscan es tratar de iluminar el camino de otros. La ampolleta no es el camino, sino que es un medio. Y hoy día yo me siento encendido para poder lograr aportar quizás algunas ideas que les pueda servir a ustedes en su desarrollo personal y profesional. Sin más preámbulo, y ya lo decía Melissa, voy a hablar 30 minutos, me va a interrumpir, vamos a entrar a un diálogo, me encanta el diálogo, así que por favor, preguntas, comentarios, sugerencias, eso que venga, porque eso nos va a activar tremendamente hoy. Yo voy a partir entonces compartiendo mi presentación y vamos a partir inmediatamente con nuestra charla de hoy día. Hoy día lo que estamos uniendo son 2 grandes temas. El primero de ellos es liderazgo y el segundo es gestión estratégica. Y aquí el tema es liderazgo para una gestión estratégica 4.0. Si alguien está preguntándose a qué se refiere este 4.0, se refiere a la 4ª revolución industrial. Definir la estrategia, y voy a partir un poquito conceptualmente, definir la estrategia de una organización es quizás una de las decisiones más importantes que toma una empresa. Es en gran parte en esta definición donde radica la sostenibilidad de la organización a largo plazo. Esta estrategia define el lugar futuro en el cual quiere participar la organización y cómo va a crear valor en ese lugar futuro que desea. Parece fácil. Este tema de la estrategia fue propuesto a la teoría del management en el año 1962 por estos 2 señores que ustedes están viendo, Alfred Chandler y Kenneth Andrews, quienes definieron que la estrategia era la determinación conjunta de los objetivos a largo plazo de una empresa y las acciones para alcanzarlo. Este fue un tremendo invento en la tecnología de la administración. Y hablo de tecnología de la administración porque ya se van a dar cuenta de que como tecnología pareciera ser que requiere algo de revisión. Sin embargo, estos señores del año 62
generan un tremendo cambio porque ponen la gestión de la empresa de cara al futuro. Antes estábamos asistidos por los principios de administración, esos de Fayol, ¿se acuerdan? Yo partí aprendiendo esos principios. Algunos de ellos todavía están vigentes y quizás, lamentablemente, algunos de otros no debieran estar vigentes y lo están. Pero esa visión de los principios de administración era una visión, si tú quieres, táctica de la empresa. Estos señores ya le dan un sentido y ponen a la empresa de cara al largo plazo. Y obviamente, en ese sentido, empieza a surgir lo que es el instrumento esencial de esta gestión estratégica, que es la planificación estratégica. Como planificación estratégica pasa a ser el proceso más importante. Me acuerdo de que se nos planteaba de que más importante que el resultado de esa planificación estratégica era el proceso de construirla. Y esto se traducía en reuniones anuales de 2 o 3 días en que la alta dirección se ponían de acuerdo de hacia dónde tenía que transitar esta organización. Y surgía a partir de ahí un plan estratégico a 5 años. Este proceso fue bastante eficaz, mientras el entorno parecía un océano calmo y parsimonioso, porque en ese tipo de océano era posible descubrir patrones y tendencias que pudiesen sostener estas definiciones que se habían hecho en este taller de 3 días. Sin embargo, hoy día los vientos de cambio, y que vienen de hace bastantes años, diría yo varias décadas, han hecho que en definitiva ya no sea tan fácil esto. Incluso les podría comentar que en historia, en la década del 90, la estrategia o la planificación estratégica tenía como gran desafío la ejecución. Y surgió todo un movimiento en que el eslabón más débil de la planificación o de la gestión estratégica era la ejecución. Claramente hoy día, si alguien me dice, ¿será la ejecución la gran dificultad que tiene el llevar a cabo un plan estratégico? Yo creo que hoy día los desafíos son bastante diversos y más difíciles de comprender y asir que los que se estaban percibiendo a la década del 90. Desde el año 1962, ojo, para las personas como yo que gustan del fútbol, fue el año del Mundial de Fútbol en Chile. Desde el año 62 a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente de la gestión estratégica. Y para mí, hoy día, esta afirmación es que la planificación estratégica ha dejado de ser el instrumento eficaz de la gestión de las organizaciones. Ahora, alguien me podrá acusar de que puede ser muy fuerte esta afirmación. Pero si ustedes empiezan a notar qué es lo que ha ido pasando, ustedes jóvenes, ustedes han sido ya protagonistas de grandes movimientos que están pasando a nivel del sistema mundial. La crisis del 2008, la crisis del subprime, fíjense, ya fue con carácter bastante importante. El atentado a las Torres Gemelas que trajo consigo de que la guerra ya se resignificó, ya no se hace en los campos de batalla, se hacen en distintas partes. Eso ustedes también fueron testigos. El estallido social de octubre del 2019 en Chile, y si ustedes no van más lejos, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Perú, y el coronavirus, que obviamente desde el mes de marzo nosotros lo hemos experimentado como una crisis global, entenderán entonces de que, en definitiva, encontrar patrones en un entorno tan cambiante como este es medio difícil. Sin embargo, si bien es cierto la planificación estratégica ha dejado de ser algo eficaz, yo no quiero que eso se entienda de que la gestión estratégica ha dejado de ser eficaz. La gestión estratégica es mucho más que eso. Y lo que yo estoy planteando es que deben volver y deben seguir haciendo gestión estratégica las compañías, pero de una forma distinta. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? La planificación estratégica ha dejado de ser realmente eficaz por una de las premisas que tenía, que era pensar que el futuro era parte del presente. En otras palabras, que hoy en el presente ya se abrigaba gran parte de ese futuro. Y lo que tenían que hacer las empresas era descubrir esas tendencias para poder capitalizarlas en su plan a 5 años. Sin embargo, ustedes entenderán que hoy día esa premisa de que el futuro es muy parecido al presente ya no es tal.
El futuro hoy día no es concebir una continuidad entre hoy y mañana. Algo ha pasado. Y esto significa que el futuro es muy distinto al presente. Yo lamentablemente debo levantar esta opinión, pero hoy día incluso estamos pensando de que el futuro ya no es tan mejor como el presente. Primera vez que ya la sociedad, que la humanidad empieza a pensar de que el futuro ya no es mejor que el presente. Esto corrobora de que el futuro ya no es como antes. No hay patrones de cambio visibles. Hoy día todo cambia y cambia a una velocidad en que lo que era estable ya no es estable. El progreso se ha transformado en discontinuo, incierto, paradójico. Y la tecnología avanza a un ritmo exponencial. Y la opción de cambio, la opción de la tecnología por parte de las personas, cada vez más lenta, porque obviamente la brecha, no solamente en lo personal, sino que en lo organizacional y en lo social, va muy lento esa opción. Eso ha significado que los pilares de la planificación estratégica estén completamente derruidos. Y fíjate que el año 2008, este señor se llama Gary Hamel, y les invito a ustedes jóvenes a que incursionen en este señor. Este señor lo que tiene es un pensar distinto, es un pensar distinto del management. Y fíjate la afirmación que hace. En el 2008, en el libro El futuro de la administración, ya plantea que la administración de empresas está obsoleta. Toda la administración de empresas. Él está pensando en modelos de negocio, él está pensando en estructuras de organización, está pensando en procesos, y está pensando en estrategia, y está pensando en planeación. Él decía a esa fecha de que la tecnología llamada administración de empresas estaba obsoleta, y nos invitaba en esa fecha ya a ser pioneros en la transformación de esta. Parece ser que ha avanzado poco. Les tengo una primicia. Este año, este señor ha lanzado un nuevo libro que se llama Humanocracia, está en inglés aún, en la cual vuelve a lo mismo. Según él, ha constatado, esta ciencia de la administración se ha renovado muy poco. Y obviamente sigue siendo necesaria el revisar todos los instrumentos de gestión administrativa. Yo, por de pronto, me quedé con el desafío de ver lo que era la planeación de la estrategia. Ahora, en el año 2018, hace poquito, Deloitte emite este informe en que concluye que las actuales formas de planificar de las compañías no están resultando. Y esto se basa en la constatación de que el retorno sobre activo de empresas en Estados Unidos ha ido decayendo en un 75% desde el año 65 a la fecha. Recuerden que el año 62 se empieza a hacer planificación estratégica y podríamos decir, poquitos años después, empieza a decaer esta promesa de que la estrategia iba a traer consigo mayores retornos al activo. ¿Cómo estamos planeando? Dice Deloitte, no está resultando eficaz hoy día. Sin embargo, no quiero ser catastrofista y creo que el ánimo de aquí, de esta conversación, es entregar algunas luces. Y por eso que yo planteo de que la gestión estratégica tiene aún opciones dentro de un mundo VUCA. Este mundo VUCA es un acrónimo que ustedes ya saben, en que hay volatilidad. La volatilidad siempre ha estado. No quiero decir que ahora hay mucha, ahora solamente se descubre la volatilidad. Siempre ha habido. Lo que pasa es que el ritmo de esa volatilidad hace que cualquier proceso no se sostenga por sí solo mucho tiempo. Es decir, hoy día, tanto los líderes como los gobiernos, como cualquier estrategia, la vida útil cada vez se va acortando más y más. La incertidumbre está hoy día presente. Quizás este año es paradigmático en eso. Ya llevamos casi 12 meses con el coronavirus y aún no sabemos cuándo se resuelve. Y fíjate que yo estaba leyendo al Premio Nobel de Química y del año 2012, entiendo, y él planteaba lo siguiente: ¿cómo el genio humano ha descubierto el genoma humano que tiene 3.000 millones de letras, y cómo un virus tan pequeño como el coronavirus, que no tiene más de 3.000 letras,
nos tiene de cabeza. La incertidumbre hoy día forma parte del escenario y en mi opinión va a seguir estando con nosotros. Bill Gates hoy día ya anunciaba en una conferencia de prensa ayer de que ya para el 2023, y disculpen que sea agorero, podría venir otra pandemia que él la ve no tan incidente. Vamos a estar viviendo en un mundo incierto. Complejo, por supuesto. Complejo, se está haciendo cada vez más complejo. Si uno trata de ordenar una parte de la empresa, se le desordena otra. Si uno trata de ordenar una parte, la economía, por ejemplo, se le desordena la salud. Si uno ordena la salud, se le desordena la economía. Hoy día estamos viviendo la realidad sistémica a un tremendo nivel de interdependencia entre las variables. Y esto es producto de la hiperconexión de mercados, de comunicaciones, etc. Estamos en un mundo cada vez más interdependiente y eso hace que la complejidad de intervenir en un sistema es cada vez más difícil. Y la ambigüedad, obviamente que está en nuestras manos. Hoy día la ambigüedad está alentada precisamente por la relatividad. Y la relatividad es precisamente pensar de que no hay respuestas definitivas y eso obviamente nos acompaña desde hace mucho tiempo. Ahora, ante este mundo, ¿qué es lo que han estado haciendo las empresas? Lo que han estado haciendo las empresas, esta respuesta estratégica es que es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad es primero que nada, descubrir lo antes posible señales de cambio. Significa estar mirando para afuera y lograr descubrir, identificar prematuramente síntomas de cambio. Y no contentarse con eso. Configurar rápidamente, y ahí hablan de agilidad, configurar rápidamente respuestas para después implantarlas y poder lograr que las compañías calcen con esta nueva realidad del entorno. La adaptabilidad ha sido una forma de hacer que la planificación sea todavía eficaz. Sin embargo, esta historia de la adaptabilidad, créanme, como respuesta, es un poquito reactiva, si lo quieren más bien. Si bien es cierto, la adaptabilidad puede aumentar la probabilidad de competitividad de una organización, también es cierto que va detrás, no va generando lo que era la promesa mayor de la gestión estratégica, que era que una empresa pudiese modificar el entorno. La adaptabilidad ha sido una de las posibilidades que tenemos en un mundo VUCA. Ahora, no se trata, si es que la adaptabilidad no es lo perfecto, no se trata tampoco, como lo han hecho algunas compañías, de bajar de 5 a 3 años en la planificación. En el fondo, no resuelven el problema. O bien, dejar de planificar. Por ahí no va la solución. Y por lo tanto, en lo que va hacia adelante de esta charla, me dispongo a proponerles algunas ideas que nos permitan asirnos de una nueva filosofía o de una nueva mirada con respecto a la gestión estratégica basada en la estrategia, basada en un plan. Yo quisiera detenerme aquí, no sé si voy a los 30 minutos, Melissa, pero podríamos hacer aquí un quiebre, porque lo que viene ya no es diagnóstico, sino que ya es pronóstico. Perfecto. No vamos a los 30, pero perfecta la pausa. Muy Por bien. favor, si los que quieran hacer preguntas, levanten la mano o las pueden escribir en el chat. Yo me hidrato por lo menos, así que por de pronto ha sido positiva la pausa. Por favor, preguntas, comentarios, opiniones. Nixia González levantó la mano. Nixia. Jennifer. Dale, ahí está. Ay. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, perfecto. Disculpen. Bueno, buenas tardes a todos, al profesor especialmente, bueno, y a la decana, tanto tiempo sin verla. Estoy muy feliz de verlas a todas. Quería preguntarle, bueno, comentar en primer lugar que me pareció una presentación excelente, me gusta mucho su motivación, se nota que tiene vocación, y mi pregunta va por sobre, mencionó que es reactiva la adaptabilidad, y no proactiva, por decirlo así. Así lo entiendo yo. Entonces, ¿usted recomendaría o me va a dar respuesta luego sobre trabajar literal sobre la marcha?
Lo que yo voy a proponerte, Nixia, es una mirada de ir más allá de la adaptabilidad. La adaptabilidad es necesaria. Si no cuentas con la capacidad ni la decisión de poder ir a un lugar ignoto, porque lo que te voy a plantear para adelante, hoy día las organizaciones o están reduciendo su plan estratégico de 5 a 3 años, o están en el juego de la adaptabilidad. Yo voy a proponer un tercer tipo de juego para la planificación de la estrategia. Y por eso es que aquí he hecho un alto hasta este minuto. Pero la adaptabilidad no es que no tenga mérito. Tal como te planteé, aumenta la probabilidad de competitividad. Porque ¿qué es lo que pasa? Estás mirando afuera. Yo lo que te digo que la adaptabilidad tampoco es algo gratis. Fíjate que cuando uno pregunta en las organizaciones cuántas horas hombres están realmente destinadas a observar lo que está pasando en el entorno, la mayor parte de las organizaciones, Nixia, está anclada en los KPI internos. Nadie está mirando el entorno, entonces todos los cambios sorprenden a la empresa, y por eso que el libro Liderazgo Creativo planteaba la metáfora del castillo feudal. El castillo feudal decía, oye, todo lo interesante está dentro del castillo, afuera era la periferia. Y si había una señal de peligro que venían a atacar el castillo, subíamos el puente levadizo. Muchas empresas actúan así, cuando en realidad el mayor juego está viendo afuera. Es decir, si solo hicieran bien la adaptabilidad, créeme de que andarían bastante mejor las organizaciones. Piensa tú lo que ha ido pasando con el coronavirus. Es decir, los modelos de negocio hoy día debieran ir mutando para ir incorporando la inestabilidad medioambiental que hemos creado nosotros como sistema mundial. Y los modelos de negocio hoy día que mejor han respondido a esto han sido los que han comprendido perfectamente esta problemática o aquellos que están comprendiendo hoy día que van a tener que incorporar a sus modelos de negocio esta inestabilidad medioambiental. Y eso significa que es concebir la adaptabilidad como un desafío como es mirar el entorno, identificar señales y traducirla en respuesta lo más rápidamente posible. No estoy bajándole importancia a la adaptabilidad, pero sí lo que te estoy diciendo es que es una respuesta más reactiva que proactiva. Profesor, y aprovechando el mismo contexto, ¿usted cree que debe ser de parte de toda la organización o como uno espera que sea de la alta gerencia que tome esas decisiones proactivas y que esté pendiente del entorno, que haga benchmarking y todo lo demás? Las organizaciones tienen que ir transitando lo que dijo Kotter hace algún tiempo atrás y O'Reilly hace varios años atrás, tienen que empezar a ser ambidiestras. Las organizaciones tienen que ser ambidiestras, ¿en qué sentido? Tienen que ocuparse de dos tareas esencialmente estratégicas. La primera es explotar el actual modelo de negocio, pero otra parte de esa misma organización está oteando el entorno para poder descubrir nuevas respuestas, está explorando. Eso no solamente se explora desde la alta gerencia. No todos podemos explorar. Hay gente que yo puedo ir a Temuco y probablemente no me doy cuenta de las cosas que pasan en Temuco, o quizás sí. Cuando uno va a un territorio ignoto, cuando uno tiene que salir a observar lo que pasa en el entorno, tiene que tener ciertas cualidades y capacidades de observación. Y por eso que cuando yo hablo de una organización que explora, aquí estoy hablando no solamente de ejecutivo, hay gente pedestre, hay gente a los distintos niveles que tiene la capacidad y la inquietud de estar mirando el entorno siempre. Y por eso que estas organizaciones que son paralelas, unas dedicadas a la explotación del modelo de negocio y otras dedicadas a explorar las nuevas respuestas, son la misma empresa, pero los que exploran no son los mismos que explotan, porque para ser explorador es muy distinto a ser operador. Perfecto, gracias Marcelino. Ahora Jennifer González también tenía una pregunta. Ahí estás habilitada para hablar ahora, Jennifer. Ya. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Le escucho bien. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, don Marcelino. Mi pregunta va en relación cuando habla del mundo VUCA y del concepto de ambigüedad, que hoy en día nos tiene acá a casi todos aterrorizados,
por saber o por tratar de comprender qué es lo que se nos viene en el futuro. Pero habló de que en relación a eso está el proceso de interdependencia, de que ahora está todo relacionado y si cae uno, cae todo. O si tratamos de cuidar una cosa, se nos cae la otra. Estamos casi en una mesa, por decir, sin una patita. Y a lo que yo voy en este proceso de interdependencia, ¿cómo se relaciona con lo del individualismo? Porque cuando lo escuché del proceso de independencia, es que significa que todos debemos trabajar mediante el mismo fin. Pero ¿cómo se va relacionando eso con el trabajo individual? A ver, yo primero voy a acercarme al tema de la complejidad, Jennifer. Uh-huh. La complejidad es que hoy día un sistema es más complejo en la medida que tiene más variables interconectadas. Y créeme que el mundo que estamos viviendo va cada vez a interconectar más. Y esto no estoy hablando de Internet de las cosas, estoy hablando de que la interconexión en lo político, en lo social, en la moda, en los mercados, en todo, hay una interconexión que no existía antes. Fíjate que el Foro Económico Mundial viene diciendo ya hace varios años de que la principal habilidad, Jennifer, la principal habilidad para esta era de irrupción que llamo yo, es poder comprender y resolver problemas complejos. Hoy día, en las universidades, y tú en lo particular, debieras estar estudiando teoría de sistemas. Porque la única forma de comprender la complejidad es ver de otra forma el sistema. No verlo desde el punto de vista analítico, como nos han enseñado a descomponer las cosas. Hay que mirarlo sintéticamente. Y por eso es que hace un tiempo atrás me gustó mucho una entrevista a un filósofo que es español que está en la Universidad Católica. Y decía él, este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia, andan mejor los filósofos que los especialistas. Y no tengo nada contra los especialistas, decía él. Pero hoy día, este tiempo que estamos viviendo, es mejor interpretarlo como un todo y no como una parte. Esto no es solamente un problema pandémico, esto no es solamente un problema de salud, es un problema político, es un problema económico, es un problema social, es un problema personal. Ahora, ¿cómo se asocia esto de lo personal? Aquí, lamentablemente, Jennifer, debo serte bastante franco. Para el 75 aniversario del mes de septiembre, Guterres, que es el secretario general de ONU, plantea de que estamos con problemas multilaterales. La pandemia no se resuelve porque un país abra o cierra las fronteras, que un país descubra o no descubra la vacuna. Estamos ante problemas multilaterales, dice él, pero estamos en un mundo totalmente fragmentado. Hoy día hay que reinstalar esta sensación de ser buen ciudadano. Y fíjate que lo voy a plantear, a lo mejor va a sonar como crítica. Temuco ha sido una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. Yo también tengo amigos en Arica, tengo amigos en otras partes de Chile, y lo que hoy día uno ve es que hay personas que están en la negación del coronavirus o están en la desesperación, y adoptan conductas socialmente poco responsables. Ayer conversaba con una persona que me decía, mira, tengo una prima en Estados Unidos y quiere venir a saludarnos, y le dijimos que si llegaba a Chile iba a tener una cuarentena de 14 días, y se enojó. Es decir, yo no creo, decía ella, en coronavirus. ¿Por qué van a hacer es que esté 14 días encerrada? Es que esos son normas de política de seguridad, de política de salud pública. Y yo creo que hemos perdido ese sentido de sociedad. Y claramente hay una tremenda diferencia entre ser individuo y ser individualista. Somos individuos, pero tenemos que tener un sentido gregario. Estas crisis, la complejidad, se derrota de conjunto, no se derrota con solamente abordar por un lado, un voluntarismo. No sé si te respondí las dos inquietudes que tenías, Jennifer. Muchas gracias, profesor. Igual es que a lo que yo iba con el proceso individual, porque he visto que las grandes falencias de esta pandemia han sido los pensamientos individualistas, porque las personas quieren salir, pero sin tener conciencia o la provocación
de las consecuencias que va a tener salir y divertirse, por decirlo, pero sabiendo de que estamos en un contexto de pandemia. Entonces, yo he visto que el proceso de interrelación con lo que usted decía versus el individualismo ha existido un choque tremendo durante la pandemia. Exactamente, exactamente. Y te voy a decir aún más. Si queremos conjugar la sostenibilidad, estoy hablando de ser sostenible, esto no se resuelve solo individualmente. Estamos metidos en el mismo barco. Y eso algunos son conscientes de eso. Y creo que el plebiscito de Chile fue una muestra precisamente. El 78% de las personas, o todos los que votaron, creen que las cosas se pueden resolver en forma consensuada. Y yo creo que esa es la responsabilidad que hay que estimular. Yo creo que el individualismo no es una buena manifestación en estos tiempos, Jennifer, y concuerdo perfectamente contigo. Una empresa incluso puede hacer la diferencia. Una empresa puede ser un buen ciudadano. Puede ser un buen ciudadano, como dice Jeffrey Sachs, si paga los impuestos, si no contrata menores de edad, si no evade los sueldos, si respeta los horarios laborales, si se ocupa de la salud mental de sus trabajadores. Si hay una empresa que es sostenible, se ocupa de eso. Y creo que las empresas hoy día incluso pueden hacer mucho por esta prosociedad. Yo creo que hay que luchar para que podamos nuevamente reinstalar este sentido de bien común. Te agradezco que hayas puesto este tema, Jennifer. Por la edad que tienes, te felicito. Hablar de bien común era una palabra de mi tiempo. Hablar de bien común hoy día es como media extraña, hay que ir como al diccionario. Bien, no sé si hay otras preguntas. Yo sigo entonces ahora con la segunda patita, que viene siendo como la propuesta. Ya abrí este tema y ahora viene la propuesta. Entonces, bueno, Marcelino, ¿qué quieres decirnos? Hay que cambiar de perspectiva. Hay que cambiar de perspectiva en dos cosas. La primera es cómo se formula la estrategia y cómo se decide sobre eso. ¿Cómo formulamos la estrategia y cómo decidimos? ¿Y por qué digo hay que cambiar de perspectiva? Porque la estrategia tiene que servirnos en un mundo buca, en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo ambiguo y volátil. ¿Cómo podemos formular una estrategia en algo que se está moviendo a diario? ¿Y cómo podemos decidir para que esa formulación estratégica quede bien asentada? Y aquí me hago cargo de esas dos preguntas de cómo se podría hacer. La primera es encontrar el sentido de la incertidumbre. Y aquí, Jennifer, quiero invitarte a eso. Es decir, ¿qué sentido tiene haber vivido este año 2020 que para algunos dice hay que borrarlo? Y para otros dice, no, el año 2020 ha significado para mí la posibilidad de crecer interiormente, espiritualmente, personalmente, me he puesto incluso a estudiar, he mejorado algunas aplicaciones de teletrabajo, de telestudio, etcétera, etcétera. Para algunos la misma realidad ha sido nefasta, para otros ha sido una gran oportunidad. Eso es encontrarle sentido a la incertidumbre. ¿Y quién me ayuda en esto? Este señor es un irlandés conocido como el Peter Drucker de inglés. Es irlandés y es experto en comportamiento organizacional. Les invito a que lo indaguen. Es una preciosa persona, piensa fuera de la caja, es un filósofo del management. Y él dice, el sentido de la incertidumbre, lo que hoy día estamos viviendo, está en concebirla como una oportunidad para configurar el futuro que deseamos. Él lo plantea derechamente. Él dice, en la vida hay como personas que ante la incertidumbre, ante la catástrofe, se detienen y se apanican. Pero ante esa misma circunstancia, hay otros que se levantan y van construyendo el futuro. Hay algunos que están esperando configurar el futuro y que se configure. Les suena muy conocido muchas personas que están pidiendo que abran la economía, que abran los negocios, y están todo el rato en ese mismo discurso. Están esperando que se abra el futuro. Mientras otros, a partir de lo que hoy día están viviendo, están construyendo futuro. Han podido adaptarse a nuevas condiciones, en lo laboral, en lo estudiantil, y obviamente lo que invita a Charles Handy es precisamente la incertidumbre. Dice, es la mejor oportunidad, como no todo está escrito, te estoy invitando a que la escribas. Y esto es reponer nuevamente a la estrategia en el sentido que tenía, que era escribir el futuro.
La estrategia siempre está orientada al futuro. Recuerden, es la definición del futuro que quiere jugar la empresa y cómo va a crear valor ahí. Por lo tanto, si hoy día hay incertidumbre, la invitación es precisamente a construir ese futuro. Ahora, es evidente que no hay que hacerlo desde la ingenuidad y no basta solamente la voluntad, porque el tema es bastante complejo como para poder encontrar una tendencia y seguir a ella. Entonces, ¿qué podemos lograr? Si la incertidumbre nos pide que construyamos y que avanzamos, la segunda dificultad que nos vamos a encontrar es lo que dice Daniel Kahneman, los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos no nos dejan ver todo lo que podemos ver. Este señor, que fue premio Nobel el año 2002 de Economía, siendo psicólogo, ha derruido completamente esta visión del hombre económico. Como hombre económico no existe. Somos malos tomadores de decisiones y somos malos observadores porque los sesgos cognitivos no nos dejan ver todo el territorio. Y este ha sido uno de los defectos que hemos tenido para formular la estrategia. Hay gente mesiánica que cree saber cómo es el mundo y cómo va a ser el mundo y se apropia de esa opinión y cree que su opinión es la verdad, es la realidad. Y él dice, Daniel Kahneman, baja un poquito esos decibeles, sé un poquito más humilde, porque no alcanzas a ver todos los ribetes. Y claramente nosotros tenemos varios sesgos cognitivos que aquí comento solo 3. Primero, exageramos mucho con respecto a nuestro talento y capacidades, sobre todo cuando hay éxito. ¿Se han fijado que cuando tenemos éxito se debe a que nosotros somos capos, que somos cool, que somos muy capaces, pero el fracaso es huérfano? Nadie se hace cargo del fracaso, y cuando hay fracaso se debe a factores no controlables. Por supuesto, yo hice todo lo que podía hacer, pero yo no me hago cargo del fracaso. Entonces, exageramos mucho con respecto a que el éxito es propio y el fracaso es de otro. También tenemos una suerte de suponer que tenemos más control de la realidad de lo que en realidad es. Y aquí voy a mostrar algo interesante. No sé si lo han visto en cursos de liderazgo, pero se llama la paradoja del rey. Y escúchenme con detención. A medida que el rey va despojando de poder a sus súbditos, los va transformando en esclavos, ¿cierto? Pero a medida que va transformando en esclavos a los súbditos, ese rey se va haciendo más vulnerable. Piénsenlo bien. Cuando alguien despoja de poder a otro y cree tener todo el poder, en realidad no tiene poder real. Piénsenlo bien porque en definitiva estamos en un paradigma de que concentrando todas las decisiones, y eso tiene que ver mucho con el management, tenemos el control de las cosas. Pamplina. El tercer sesgo que yo quiero transmitir aquí es que minimizamos mucho el riesgo y no consideramos el rol que juega la suerte o lo improbable en lo que hacemos y en lo que logramos. Y aquí hay otro señor que se llama, a ver, se me olvidó el nombre, pero no lo que dijo. No sé si han leído algo de los cisnes negros. Los cisnes negros es la constatación de esta falsa creencia de que podemos descubrir o identificar todos los riesgos que están. Hay riesgos que no estamos percibiendo y que son parte de la suerte, son parte de lo improbable. Siempre hemos vivido en un mundo azaroso. Y claramente hoy día una empresa debería estar prospectando cuáles son los próximos riesgos, pero no los riesgos que conoce. Si aquí lo más importante son aquellos riesgos que no conoce hoy día. Y eso significa derrotar en alguna medida los sesgos que uno tiene. Y por eso que yo hablo que hay que liderar desde el futuro. Y aquí entramos ya a la parte más conclusiva de esta charla. Para mí, el liderar es una promesa de poder generar un cambio planeado. Es lograr que la estrategia logre reposicionarse como el principal instrumento. Sin embargo, más bien hay que estrategar con creatividad que con ingeniería. Perdonen, yo soy ingeniero comercial, pero claramente del momento en que la estrategia cayó en manos de ingenieros, las llenamos de KPI y las llenamos de planilla Excel. Y hoy día más bien parece ser que es necesario utilizar más creatividad, más pensamiento divergente, que en realidad ingeniería y pensamiento convergente. Y aquí les propongo 3 pasos. Aquí está mi modelo. Aquí está lo que yo les vengo a proponer.
Esto es inédito, esta es primera vez que sale a la luz pública. El primer paso vamos a darnos cuenta de cómo se configura el futuro esperado. Cómo en el segundo paso vamos a darnos cuenta de cómo desde ese futuro esperado definimos lo que hoy día implica llegar a ese futuro. Y finalmente, en el punto 3, vamos a darnos cuenta cuál es la agenda de todo líder. Y vamos a darnos cuenta de que es una agenda doble. Hay dos agendas estratégicas que deben llevar a cabo. Y yo le llamo liderazgo ambidiestro. Vamos por la primera. La primera es cómo se configura ese futuro esperado. Y aquí hay dos etapas. Yo destaco solamente lo que está acá abajito. 20 años. Es decir, Marcelino, tú estás pensando llevar la planificación estratégica de 20 años para adelante. Si tú dijiste que era difícil para los 5 años, ¿quieres llevarla a los 20 años? Estás loco. Bueno, eso es lo que estoy planteando. Y aquí hay dos etapas. Y fíjate la etapa, estos triangulitos así no están así a lo casual. La etapa 1 es divergente y la etapa 2 es convergente para llegar a ese futuro esperado. Vamos entonces a definir la primera etapa. En la primera etapa lo que se trata es descubrir cuál es el futuro. Descubrirlo, no tendenciarlo. Y descubrirlo significa ver ese futuro desde los ojos del cliente y de todos los grupos de interés. No solamente de los accionistas. Es ver desde afuera hacia adentro. No desde adentro hacia afuera. Es no ver desde las capacidades. Adiós al FODA. El FODA es una visión que está anclada en lo interno y trata de calzar con lo externo. Aquí es al revés. Hay que ir desde afuera. Y desde afuera a 20 años. ¿En qué van a estar los clientes nuestros en 20 años más? Y los grupos de interés. Y cuando hablo de grupos de interés no estoy hablando solo de accionistas, estoy hablando de clientes, estoy hablando de grupos medioambientalistas, estoy hablando del gobierno, etc. Eso es lo primero. Veamos el futuro desde los clientes y desde los grupos de interés. Identifiquemos entonces el escenario tecnológico que vamos a tener en 20 años más. La inteligencia artificial trabajando de la mano con los hombres y rediseñando las tareas del trabajo. Puede ser. En lo demográfico, ¿cómo vamos a estar? Obviamente mucho más mezclado. Obviamente hoy día con una integración de generación al interior de la empresa que te mando a encargar, hoy día ya hay 5 generaciones interactuando y mañana pasado pueden ser las mismas 4, pero también con una diversidad en lo valórico y en la percepción tremenda. Y en lo ambiental, ¿cómo vamos a estar? ¿Habremos logrado la Agenda 2030? ¿Hemos logrado contribuir a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿O vamos a estar en la misma? ¿Vamos a estar de pandemia en pandemia? Vislumbrar ese escenario. Pero fíjate en qué va la novedad, que es un proceso de prospección con no incumbentes. Y quiero aclarar, aquí evidentemente está la alta dirección haciendo esta prospección, pero con expertos que son externos. Y ahí viene la palabra no incumbente. No son ejecutivos, son personas que pueden hablar desde lo tecnológico, pueden hablar de lo demográfico, pueden hablar desde lo ambiental, pueden hablar desde los clientes y los diversos grupos de interés, pero sin responderle a los predicados que tenga esa empresa. ¿Y por qué se hace con no incumbente? Porque si hemos de descubrir cuál es el futuro esperado, hay que neutralizar los sesgos internos que tienen los ejecutivos, los sesgos de confirmación y anclaje. Esta es la novedad. Aquí hay una prospección abierta, podríamos decir. Se busca el futuro con externos, porque lo interno está sesgado. No creemos ver todo el territorio, a pesar de a lo mejor tener las posiciones mayores dentro de la organización. Esto es la etapa 1 dentro de ese paso 1. La etapa 2 es la etapa convergente, es ya encontrar respuestas dentro de ese futuro esperado. Implica que la alta dirección, ya no los incumbentes, trabajan por consenso y a través de un proceso convergente el posicionamiento de la empresa en ese futuro que se prefiguró. Y digo consenso porque esto es súper importante. Esto no es un problema de votación, esto no es un problema solo de ideación. Ahí hay una situación política. Cuando digo consenso es que toda la plana mayor, todos tienen que abrigar
un consenso y un compromiso de cuál es el posicionamiento que va a tener esta empresa en esos 20 años adelante. No puede haber una mirada distinta, no pueden haber matices. Ahí se trabaja mucho el poder lograr converger en lo político de cuál es ese posicionamiento. ¿Y qué es el posicionamiento? Definir al menos estas tres preguntas. ¿Qué rol quiere jugar la empresa en ese futuro? ¿Qué necesita para lograr dicho rol? ¿Y qué hechos azarosos e improbables, que signos negros, pueden desbaratar ese posicionamiento? Junto con la etapa 1 y 2, logramos entonces descubrir cuál es el futuro esperado y definimos en la etapa 2 el futuro deseado internamente. ¿Dónde queremos estar en ese futuro que esperamos? ¿Cuál es nuestro futuro que queremos construir? En el paso 2, es dado que ya tenemos un futuro deseado, un posicionamiento que queremos lograr en ese futuro esperado, hacemos ingeniería inversa. Ya no es el plan de hoy para mañana. Aquí hay que hacer desde el mañana al día de hoy. Y estas estrellas son hitos anuales que se traen al día de hoy. Si yo quiero estar en 20 años en tal parte, ¿qué debo hacer el año anterior? ¿Qué debo hacer el año anterior? ¿Qué debo hacer el anterior? Hasta llegar al día de hoy. Y obviamente, este es un proceso de planificación inversa con hitos anuales hasta el año presente. Ahora, desde el año presente no se definen más de 3 prioridades y que pasan a ser la agenda de este futuro que se desea construir. Ahí está lo que planteaba Charles Handy. 3 prioridades. Y obviamente aquí no estamos planteando que son 3 prioridades graníticas, porque estas 3 prioridades es el acercamiento desde el corto plazo al largo plazo. Y tienen que irse oteando de tal manera de que puedan ser vigentes en todo momento. Pero en la práctica, estas 3 prioridades afectan lo que hoy día están haciendo las compañías. Y claramente es una agenda adicional a lo que hacen hoy día, que es construir un futuro estratégico. Y esas 3 prioridades claramente tienen que establecerse como un plan, con responsables, con entregables, con KPI, etcétera, etcétera. Es decir, esto forma parte del cambio planeado para la organización en pos de ese futuro que desea construir. Y el tercer punto es cómo se ejecuta esta estrategia así creada. Esta estrategia así creada se logra si estamos concibiendo la organización como ambidiestra, que algo ya le comentaba a Jennifer. Esto significa que el líder tiene 2 tareas estratégicas, y piensen ustedes, todo líder, no solo el gerente general, todos estarían trabajando en la línea amarilla, que sería el modelo de negocio actual. El modelo de negocio actual, en este primer momento, hasta que no se dé la inflexión con la agenda de futuro, se optimiza. Esa es la explotación, optimizar el actual modelo de negocio. Y una vez que ha sido sustituido o se va sustituyendo por la nueva agenda, lo que corresponde al líder es administrarla, es adaptarla, es ir logrando sostenerla en cuanto a competitividad, pero sabiendo que se va a sustituir por la nueva agenda. Esta nueva agenda, en una primera etapa, se está construyendo, son estas 3 prioridades, pero llega un momento dado que hay una inflexión en que el futuro sustituye al presente, y desde ahí en adelante, esta agenda de futuro pasa a ser la estrategia vigente y pasa a optimizarse en el modelo de negocio. Esto que parece tan fácil dibujar es sumamente complejo. Fíjate que hoy día en la administración, con esto del predominio de las KPI, estamos solamente mirando la curva amarilla, con suerte. Pero esto de tener doble juego significa una capacidad de gestión y una capacidad cognitiva y una capacidad de liderazgo que no está hoy día instalada en las organizaciones. Claramente, la gestión estratégica de cara a la 4ª revolución industrial es más compleja, porque por un lado significa que como formulación estamos en presencia de un proceso de exploración creativo insesgado. Y por el lado de la ejecución estamos en presencia de un liderazgo ambidiestro, que por un lado gestiona el presente y paralelamente o simultáneamente esté construyendo el futuro deseado de esa compañía. Ese liderazgo ambidiestro busca resultados y busca aprendizajes.
resultados, porque obviamente tiene que ver con el actual modelo de negocio, y aprendizaje que tiene que ver con esta agenda de futuro. Y créanme, yo creo más bien en un liderazgo sistémico que personalista. Creo que Elon Musk, en mi opinión, viene siendo quizás el último gurú del siglo en que pueda concitar él todas las respuestas. Yo creo que más bien por la complejidad que ya algo nos planteaba Jennifer, la complejidad, la única forma de interpretarla es que hayan varias personas observando, porque no es posible ver todas las variables una sola persona. Y por eso creo más bien en un liderazgo sistémico, en un liderazgo compartido, más que personalista. Ya no creo en que el CEO o el gerente general tienen todas las respuestas, sino que hay que construir esa interpretación del entorno, hay que construir esos aprendizajes con todas las personas. Y obviamente ese líder ambidiestro debe ser humilde y empático. Y créanme si no ha sido necesaria estas dos condiciones este año. Humilde, porque no tengo todas las respuestas, ni tampoco me enseñaron cómo teletrabajar. Y he tenido que aprender junto con mi equipo a teletrabajar. Y he tenido que ser empático para saber cómo está teletrabajando mi colaborador. Si tiene las condiciones, si tiene las facilidades, cómo está él en su familia. Entonces, claramente hoy día tenemos que tener un líder ambidiestro caracterizado por la humildad y por la empatía, pero a que además tenga capacidades como comprender la complejidad, teoría de sistemas, avanzar a pesar de la incertidumbre, y eso tiene que ver más bien con una actitud resiliente, sea tanto creativo como creíble. Creativo es unir puntos, el abrirse a nuevas percepciones, y creíble, que para mí es el fundamento de todo liderazgo del siglo XXI. Credibilidad que permite vínculos de confianza y permite que las personas se abran a la posibilidad de ser influidos. Sin credibilidad no hay liderazgo para mí. Y es quizás hoy día uno de los desafíos mayores que tienen los que tratan de ejercer liderazgo. Y finalmente, un humanismo irremediablemente. Yo soy un humanista y creo que las empresas siguen y van a seguir siendo un fenómeno de personas y no de máquinas. Y creo que hay que comprenderlo porque en definitiva son las personas las que pueden generalmente y en particular hacer que un mundo sea mejor. Es el momento de liderar, es el momento de activar a través de un liderazgo ambidiestro la gestión estratégica para que las empresas sobrevivan en un mundo cada vez más volátil, más VUCA. Esto ha sido mi presentación. Hasta aquí llega lo que yo traía hoy día para ustedes y me abro entonces a las preguntas, comentarios de ustedes. Por favor, si tienen preguntas, entonces levanten la mano para poder ir dándoles la palabra. Preguntas o comentarios son bienvenidos. Comenten, alumnos, ¿qué les pasó con esta presentación? ¿Dónde se quedaron después de todo esto? Matías Parra levantó la mano, a ver. Ya, Matías. A ver, espera. Me apareces como silenciado, pero yo no te tengo silenciado. Solicitar para reactivar el audio. Ahí sí. Ahí Matías, ahí se había desbloqueado. Ahí sí. Buenísimo. Ah, ya sí. Disculpen de vez en cuando el internet se echa a perder un poco. Lo que iba a mencionar, a hacer entre una mención, antes que nada, muchas gracias por la presentación. La encontré muy interesante en el aspecto de que recalca el tema de la adaptabilidad que debe tener los actuales como CEO o los actuales equipos de dirección de la empresa. Que en ese aspecto yo siempre he hallado que el CEO no es nada sin los colaboradores y los colaboradores igualmente dependen en parte de una relación como de interdependencia que tienen ambos. A lo que voy, mejor me acelero con la pregunta. Era ¿cómo usted piensa que empresas tan tradicionalistas como por ejemplo las instaladas acá en Chile, las grandes empresas de Chile, han reaccionado? ¿Cuál es su opinión respecto a cómo han reaccionado las empresas
y los directivos de esta empresa a lo que ha sucedido en Chile, porque en Chile sucedió justo la crisis social y además el tema de la pandemia, que fueron dos agentes que en parte era esperable un estallido por el tema de la inconformidad creciente que estaba sucediendo en Chile, pero no era esperado a ese nivel de magnitud. Incluso muchos expertos en política nunca esperaron que fuera tan grande y que fuera tan potente el estallido. Y económicamente igualmente impactó, en especial los pequeños y medianos empresarios que tuvieron que cerrar o que se vieron dificultades porque las grandes empresas en parte tienen sus planes de contingencia, que igualmente se vieron afectados, pero a lo que voy era, ¿cómo usted cree que reaccionaron estas grandes empresas y cómo cree que en parte, no quiero meterle tanto a lo que es política, pero cómo cree que el Estado debería apoyar el funcionar de las empresas acá en Chile, más que nada por el tema de eso mismo, de la adaptabilidad, ya que hubo un momento en el que las empresas recibieron casi cero apoyo o nulo apoyo para gestionar? Una pregunta compleja y amplia. A ver, yo creo que no se puede generalizar. Hay compañías, he estado trabajando con Komatsu, que es una compañía chilena, pero con capitales japoneses. He estado trabajando con Bupa, que también tiene capitales españoles e ingleses. Y para mí esas dos compañías se adaptaron rápidamente, ¿no? La minería en Chile trabajó normalmente a un 80-90% con todas las normas de seguridad. Debemos suponer de que no era tanto a mérito, porque en definitiva la seguridad en las mineras no es opcional, es parte de la esencia. Y Bupa, con el cual yo he trabajado, claramente recibe de afuera y recibía mucha influencia desde Europa. Y desde Europa iban anticipándole los problemas que iba a tener aquí en Chile. No todas las empresas tienen la suerte de estar mirando para afuera. Y en eso yo te diría que las empresas tradicionalistas les ha costado. Les ha costado comprender que estamos en un mundo, tal como te planteaba ahí, estamos creyéndonos que estamos en un mundo estable. Y mucha gente quiere volver a Chile de septiembre del 2019. Y créeme que eso ya no es posible. No es posible retroceder el tiempo. Ahora, estas fracturas, la social y la medioambiental, dice Jeffrey Sachs, es herencia del sistema mundial que hemos creado. Y no quiero poner ningún juicio político ahí. Yo creo que lo que deben hacer las compañías, las que realmente están hoy día pensando qué hacer, tienen que empezar a conectarse con la realidad. Una de las primeras tareas y obligación de todo líder es conectarse con la realidad, pero no con la realidad que yo veo. Por eso es que puse el tema de los sesgos cognitivos, porque cuando uno quiere ver la realidad, no puede transitar, como dice Gary Hamel, por el mismo camino. Uno no puede leer los mismos libros, uno no puede hablar con las mismas personas, uno no puede ver las mismas series de televisión. Tiene que saltar el charco e ir a lo diferente. Por eso hay que ser explorador, es decir, sin prejuicios, para realmente comprender lo que está pasando afuera. Un buen líder es precisamente quien está conectado con la realidad. Y yo creo que esa tarea está pendiente. Y está pendiente producto de que el sistema organizacional nos encierra. Pregúntale al gerente general de qué está preocupado. Está preocupado de cómo cierra el año en tantos resultados. Está encerrado en el KPI. Está encerrado en una cantidad de KPI. Pero no está encerrado en hacerse las preguntas de qué es lo que está pasando afuera, cuáles son los próximos riesgos que vienen. No está pensando en eso. Entonces, está agobiado de mirarse el ombligo. Yo creo que lo primero es sacudirse de una serie de KPI y de una serie de obligaciones y destinar parte de la jornada a conversar con la misma gente. Tú mismo lo planteabas en tu pregunta, Matías. A veces la gente te da parte de la realidad. ¿Por qué no hablar? Si fíjate que uno de los fundadores de HP, de Hewlett Packard, se sentaba con los trabajadores, iba a tu escritorio y se sentaba ahí y le decía, explíqueme qué hace, yo no voy a hacer nada, voy a mirar nomás. Pero te fijáis que el CEO de la compañía se sentaba al lado tuyo y veía lo que hacías tú, y tú crees que no había una conversación de otras cosas ahí. Eso era palpar la realidad.
Y yo creo que eso falta. Yo creo, Matías, que si te debo dar una sugerencia, sacúdete siempre de esa estructura de poder. Si tú quieres realmente ser un líder que esté conectado con la realidad, sacúdete con esa estructura que va encasillando a las personas y las va metiendo a un rol tan estricto de que no te puedes salir del protocolo. Pero ¿cómo estás hablando con el auxiliar? ¿Pero cómo estás hablando con la secretaria? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tú lo planteas ahí. Tiene que ser interdependiente. Yo soy irremediablemente humanista. Son roles distintos, pero no por ello una persona que está haciendo el aseo no me puede mostrar cómo es la realidad. Si no, voy a cometer errores y no voy a hablar de números ni de personas, pero a ti te queda muy claro de que si alguien dijo, ¿cómo bajó el precio de las flores? Cómprense flores y así ahorran plata, y ustedes lo saben, ¿cierto? Y si subió el precio del metro, levántense más temprano. Eso es desconocer la realidad. Eso es desconocer la realidad. Y si tú miras el plebiscito, 78% del país está mirando a un lado y el otro 24% mirando para otro. Es decir, ¿cuál es la realidad? Miremosla completa, pues. Eso yo creo que nos falta como país, como organización, mirar la realidad completa. Yo lamento que no estar en Temuco, pero créeme que también me ocupa de conocer cómo están viviendo ahí. Y eso significa conectarse con la realidad. Yo creo que las empresas tradicionalistas en general están preocupadas de salvar el año, de que obviamente venga una ayuda o vengan perdonazos, de tal manera de que ellos puedan sostener su posición. En realidad, esta época, para todos, debió haber sido una reconversión, debió haber sido una recreación. Fíjate que yo he tenido que recrear todas mis clases. Ya no es lo mismo hacer clases por internet que hacerlas en vivo y en directo. En vivo y en directo, créeme, Matías, que yo puedo ser más entretenido, pero me está tocando así y tengo que navegar con este nivel y tengo que tratar de hacer un aporte desde este nivel. Entonces, creo que no todos han conectado con la nueva realidad. Hay algunos vuelos, hay algunas viudas y viudos de una época que ya no es. El mundo, cuando se abra después de esta pandemia, no será el mismo. Y los que no han visto lo que tienen que ver van a estar atrasados. Ok, Sí, muchas gracias. Tengo sí, acá a Pablo Pineda. Pablo, ahora estás activado para hablar. Tiene una sonrisa extraordinaria, don Pablo. Ahí se desmutió. Muy bien. ¿Se escucha ahí? Sí, señor. Sí, se escucha. Primeramente saludar a todos, profesoras, profesor. Mi pregunta va más por el lado de su rol como consultor. La administración estratégica siempre tuvo relación con lo que es la guerra. Siempre se tuvieron estrategias basadas en guerra. De hecho, hay mucha literatura que lo habla. Libros, por ejemplo, que el arte de la guerra se usa mucho en ¿cómo que se llama? En materia de administración. Actualmente vivimos en una época en donde la volatilidad y la incertidumbre abundan. ¿El cambio de perspectiva del que hablaba contempla el dejar de lado esta estrategia? Voy a ser más franco. Esa estrategia esta estrategia militar, tienes toda la razón, surge ahí como primer concepto, pero para el management estos otros dos señores la incorporan en el año 62. Y queda ese resabio de competitividad, y es recogido perfectamente con Michael Porter, ¿cierto? En el modelo Las 5 Fuerzas. Y fíjate cómo lo plantea, la rivalidad competitiva, es decir, el mundo que nos presenta Porter es un mundo de rivalidad, de conflicto. Es ese resabio de esa concepción militar de la estrategia. Créeme que hoy día el modelo de Porter, él mismo lo enterró. No digo más porque obviamente si tú lees a Porter, hoy día tienes que empezar a leer que hoy día las compañías tienen que crear valor compartido. ¿Y dónde está la competitividad ahí? Está más bien, parece, la colaboración, la articulación. De una empresa que tiene que rivalizar con los otros competidores, pasa a ser una empresa que trata de articular
intereses de distintos grupos de interés. Esa transición de Porter te da cuenta de que en definitiva se tiene que dejar afuera esta mirada tan dicotómica de que lo que yo gano tú pierdes. Incluso si tú quieres conjugar la sostenibilidad, vas a tener que darte cuenta de que la sostenibilidad no está dentro, sino que está en la articulación de los distintos grupos de interés. Y por eso es que el Foro Económico Mundial este año, 2020, hace el manifiesto Davos 2020 y plantea de que la finalidad de la empresa es precisamente crear valor para todos los grupos de interés, no solo para los accionistas. Y eso está hablando de un mundo que no está conforme a las reglas de la rivalidad. Sin embargo, yo quiero serte muy franco, no es que los regímenes políticos que tenemos hoy día estén en esa parada. Por eso que yo te planteaba también de que el secretario de ONU dice que estamos en un mundo fragmentado, nadie se pone de acuerdo con nada. Este es el peor de los mundos, y por eso es que me gustó mucho que Jennifer haya puesto el tema de la individualidad, el individualismo. Estamos y tenemos que reflotar la idea de bien común, no solamente en los negocios, sino que en la política, en la sociedad, en todo aspecto. Así que muy buena tu impresión. Efectivamente hay que dejar en el pasado ya esta visión rivalidad de la estrategia, porque no coincide con lo que hoy día tenemos que hacer. Es cierto de que el modelo Porter cumplió su etapa, pero él mismo lo enterró cuando empieza a plantear esto de crear valor compartido. Así es. Muchas gracias, Pablo. Todavía tengo a Matías Parra con la mano levantada. No sé si hay alguna otra pregunta ahí. Parece que no. Marcelino, yo tengo una pregunta, considerando todo lo que estamos conversando en este último momento, respecto de cómo tú en el libro Liderazgo Creativo, junto con tu coautor, planteas la importancia de establecer propósito para poder liderar la empresa hacia adelante. Me gustaría saber cómo linkeas el propósito con este mundo VUCA y con esta complejidad en la que hoy día están insertas las organizaciones y que hoy día está costando tanto ver, ¿no es cierto?, hacia qué lado dirigirnos. ¿Cómo el propósito juega un rol ahí? Me gustaría que si nos pudieras orientar en eso. Bueno, dentro de lo que yo puedo constatar como una renovación de los instrumentos del management está el propósito. El propósito ha ido sustituyendo a la visión y la misión. La visión y la misión son instrumentos de la década del 80 y ahí obviamente Jim Collins con Porras fueron los grandes autores intelectuales de esos instrumentos. Pero hoy día se ha ido instalando muy fuertemente este sentido de propósito. Las compañías hoy día tienen que aglutinarse en un propósito. El propósito es más bien el para qué existe, es ese sentido de misión que existe en la compañía. No es una estrategia, es la filosofía de la empresa. Es para qué existe esta empresa. ¿Cómo contribuye a mejorar el mundo? Un poco por ahí va. Y claramente un propósito aglutina una organización ambidiestra, porque imagínense, la organización A está con la estrategia del actual modelo de negocio, y hay otra parte de la empresa que está explorando para votar esa estrategia. ¿Cómo esto tan dicotómico, tan rivalidad, se puede unir a una misma compañía? Se unía a una misma compañía por el propósito. Es el propósito el que le da sentido a la existencia de la organización. Y obviamente que no es estático. Yo más bien el propósito no lo veo como un lugar de llegada, más bien lo veo como una brújula, no lo veo como un puerto al cual llegar, que es la visión. Lo veo más bien como una brújula que siempre te está apuntando hacia el norte. Es decir, cualquier situación tú la metes a este filtro. En este negocio que vamos a hacer, nos acerca a este propósito, este futuro deseado, realmente nos lleva al propósito que queremos. Esto lo descubrió hace mucho tiempo Apple, del momento en que eliminó de su razón de empresa la palabra computer y pasó a ser la empresa de la manzana, punto. Porque lo que tiene hoy día para aglutinar los diversos negocios que tiene es el propósito. Y fíjate, te voy a dar otro elemento, Melissa. Estuve viendo todo lo que es sostenibilidad en Chile
Y en Chile hoy día el modelo predominante es pensar que la sostenibilidad, que tiene que ver con crear valor económico, valor social y valor medioambiental, está concebido solo como una estrategia. Nuestra empresa se define como una empresa que tiene una estrategia sostenible. ¿Y qué es lo que ha pasado con la pandemia? Con la pandemia se le redujo el presupuesto, un 43% de las compañías en Chile redujeron el presupuesto de la sostenibilidad en pandemia. Entonces uno concluye y dice, ¿de qué están hablando? La estrategia parece que no está muy convencido, porque la estrategia es como acomodarse. Si fuera a propósito, tú no le bajas el presupuesto, porque está en tu esencia, está en lo que tú defines que quieres hacer, y no en las circunstancias que te convienen o no te convienen. Y por eso es que es muy importante tener un propósito más que tener una estrategia. Incluso, eso da para otra charla. Un propósito modifica claramente qué estrategias son las viables, qué estrategias son las apetecibles y cuáles no. Porque la estrategia finalmente es como una carta de navegación, pero el propósito es la razón por la cual tú navegas. La estrella del norte, claro. Exactamente. Ok, muchas gracias, Marcelino. ¿Algún otro comentario? ¿Más preguntas? Acá tenemos algunos comentarios de los alumnos. Me pareció muy interesante la charla. Gracias por su presentación. Gracias por generar la instancia. Y el profesor Marcelino por compartir con nosotros sus conocimientos y pensamientos. Dice aquí una de nuestras alumnas, Rocío Medina. Muchas gracias. Bien. Marcelino. Sí, por supuesto. Yo quería sumarme primero a los agradecimientos, pero también hacerte una pregunta, ya aprovechando que están todos nuestros estudiantes acá, que han participado, seguramente te aviso que hemos tenido una lluvia, pero de las antiguas, como dicen, con granizo y todo, seguramente algunos han tenido problemas de conexión, porque tú que estás allá lejitos, ¿ya? Pero acá estamos en un invierno, parecían esos bien antiguos, así que menos mal que no se nos cortó la señal, yo estaba pensando que se nos podía cortar, así que gracias a Dios no se nos cortó. Yo, Anita, no voy a hablar de lluvia, porque en definitiva puedo caer en ridículo, porque sí en el sur llueve. Pero acá llovió mucho. Mira, te quería hacer una consulta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque tú nos hablas de líderes, ¿no es cierto?, más humanos, lo cual, la verdad que muy importante, no solo para estos tiempos, sino que para la humanidad en general, empáticos, humildes, ¿ya? Y como decía Jennifer muy bien, reinstalar más bien al individuo y no el individualismo y el bien común. Ahora, nosotros somos una escuela de ciencias empresariales, aquí hay estudiantes, ¿no es cierto?, de ingeniería comercial, de contador público y auditor, que van a ser los futuros líderes, ¿ya?, de muchas organizaciones. ¿Cuáles son los desafíos, ves tú, para la educación superior, para las universidades que además tienen el sello más bien tradicionalista en nuestro país, para realmente contribuir a que tengamos estos líderes que necesitamos? Ay, Dios mío. Tenemos que aprovechar. A ver, el año 2014, la empresa Toyota empieza a desarrollar un programa en que a sus obreros de primera línea les empieza a entrenar en armar manualmente los autos. Toyota está caracterizado por ser una de las compañías más punteras en calidad total, en automatización y en calidad de sus productos. Y no es que esté volviendo atrás en términos de automatización. Y generó toda una incertidumbre, un desconcierto de qué estaba detrás de esta decisión de que obreros pasaran semanas armando con sus propias manos los vehículos. El CEO de Toyota lo explica de la siguiente forma. Dice, la inteligencia artificial va a sustituir todas las habilidades contextuales y que tengan con motivo una tarea predeterminada y muy bien establecida. Para evitar que mis trabajadores sean sustituidos por la robotización, yo debo dotarlos de otras cualidades. Y les llama capacidades. Las llama capacidades no contextuales. ¿Y cuáles son esas capacidades no contextuales? Le preguntan. Le dice, la creatividad, el liderazgo
la resiliencia, la imaginación y enumera varias más. ¿Qué significa esto? Significa que estas capacidades no contextuales para mí son como el sistema operativo. La persona humana en el siglo XXI, donde arrecie la tecnología, va a tener que tener la capacidad de crear, el pensamiento crítico, la resiliencia, el trabajar con otros, la flexibilidad cognitiva, y puedes hablar de esas capacidades que no son contextuales. Es decir, es el sistema operativo que tenemos. Si una persona es resiliente, se va a parar de cualquier crisis. Si una persona es creativa, en esa misma crisis también va a buscar otras respuestas. Si esa persona es pensamiento crítico, va a poder interactuar con una máquina inteligente y va a poder rediseñar la tarea. ¿Dónde está la universidad ahí? En darse cuenta que a lo mejor lo que tiene que impulsar es precisamente programas de desarrollo de esas capacidades no contextuales. Porque te comenté fuera de cámara al inicio de que ya Google está entrando en esas habilidades contextuales y probablemente lo va a hacer más rápido, en 6 meses, en $295 más barato y con el prestigio que significa a lo mejor entregar que Google te dé un certificado. En otras palabras, la universidad tiene que buscar una forma de hacerla diferente. Porque una persona que tenga pensamiento crítico es mucho más que una habilidad de saber o no saber Excel, o de saber o no saber cierta aplicación computacional. El pensamiento crítico es un sistema operativo que permanece en el tiempo. Eso es lo diferente. Y hoy día deben estar en los currículum aspectos como este. No sé si te he dado una respuesta en este tema. De todas maneras, no es fácil, ¿ya? No De es, todas no es maneras, fácil. pero la verdad que coincidimos, ¿ya? Y de hecho, bueno, Melissa también nos colabora en un ramo, en una asignatura de esa área, por lo tanto vamos en el camino, pero sabemos que falta mucho más. Pero ese es el mensaje a los estudiantes también, poder aprovechar esas actividades curriculares que parecieran más blandas, menos importantes muchas veces porque no es como la matemática o la economía o un ramo más de especialidad, sino que esos son los que hacen la diferencia. Bueno, y tenemos que seguir trabajando en ellas de todas maneras. Incluso te diría aún más, fíjate, para ser más disruptivo. Yo soy ingeniero comercial y creo que hay que incorporar a la malla, en pre y posgrado, cursos de filosofía. La filosofía es la única ciencia, podríamos decir, que interpreta la complejidad. No reduce, no hace ceteris paribus. Recuerden, la filosofía del economista era, esta variable la voy a hacer dependiente de esto y todo lo demás lo dejo ceteris paribus. No, el filósofo no hace ceteris paribus, toma todas las variables. Hoy día, para poder comprender un mundo complejo, se requiere más filosofía, como decía este filósofo, que especialista. Y eso debería estar dentro de nuestro currículum, aprender filosofía. Y no sacarle el cuerpo a esto, porque aquí estamos hablando de cómo se puede sobrevivir cuando, en definitiva, una máquina puede hacer más rápido aquella habilidad que tú tienes hoy día. Estaríamos terminando entonces, me parece, Lisa, ¿sí? Sí, estamos llegando al final. Y bueno, yo creo que ha superado las expectativas la charla que hoy día nos ha entregado nuestro amigo Marcelino. No me queda más que a nombre de Anita y de toda la facultad darte las gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos que podamos incluirla en un futuro no lejano. Yo creo que vamos a tener que incluirla como una parte de las asignaturas. Vamos a ver si a los alumnos les interesa. Así que bueno, muchas gracias Marcelino, como siempre, un agrado y ha sido un tremendo aporte. Difícil no darse cuenta de que efectivamente fue así. Así que no me queda más que agradecerte y esperarte para la próxima oportunidad. Yo muy agradecido de la invitación, espero fundamentalmente por los alumnos de ingeniería y de auditoría, que estas charlas les deje con inquietud. Yo no traje muchas respuestas, sí traje muchas preguntas, muchas inquietudes, y yo creo que al revés mío, ustedes tienen un mundo por hacer, un mundo por descubrir. Aprovechen este tiempo, jóvenes. El tiempo en la universidad es un tiempo gratuito, después cuesta mucho pensar. Y sobre todo si seguimos con los mismos modelos de management,
te van a pagar por hacer, no por pensar. Aquí en la universidad tienes esa posibilidad. Aprovéchala, sácale el jugo. Es mi invitación. Un abrazo para ustedes y estamos a tu disposición, pues, Anita y Melissa, en lo que ustedes puedan creer que yo les pueda ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, muchas gracias. Y Gracias, a todos los Marcelino, expertos. nuevamente, sí. Muy bien. Decirle a nuestros estudiantes que esta, por autorización de Marcelino también, vamos a tener grabada esta clase, ¿ya? Porque ha sido una clase realmente, Marcelino, que nos ha llenado de actualidad y de desafíos, ¿ya? Agradecerte, y como tú bien decías, todo tiene oportunidades y mejoras, y yo creo que si hay algo bueno de esta pandemia, y tenemos que reconocerlo, es que hemos podido contar contigo también, que nunca habías estado en Temuco, ¿ya? No, pues, Aunque primera sea vez. de manera virtual, poder tenerte, ¿ya? En el futuro, esperemos cercano, de manera presencial, pero haberte traído para nuestros estudiantes es con lo que nosotros nos sentimos muy, muy contentos, que lo hayan aprovechado. Y nos veremos, ¿ya? Nos veremos en el futuro. Gracias, Melissa, también, así que y a nuestros estudiantes también. Muchas Muy gracias bien. a todos. Chaito, Adiós. gracias. Un abrazo, que Chao. estén Hasta muy luego. bien.